Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Ustaris Daza, estudiante de psicología. Pertenezco al este curso de acción psicosocial en la educación. En esta fase se va a realizar una actividad para hacer un diagnóstico psicosocial en el contexto educativo. Para realizar dicho diagnóstico, se nos dijo que debíamos de realizar con una herramienta llamada entrevista abierta, unas entrevistas a unos docentes, a unos estudiantes y a unos padres de familia. Después de la sistematización de las entrevistas que realizamos las 5 compañeras de este grupo, se pudo notar problemáticas en el aprendizaje. Y uno de esos problemas, según las entrevistas que yo realicé, es la desmotivación escolar. En el caso de la compañera Leslie Torres, ella dice que es la baja autoestima y la falta de empatía. Esos fueron los problemas identificados en la población que ella le realizó la entrevista. La compañera Jennifer habla de la deserción escolar. Igual la compañera Maite identificó la problemática del bullying. Dichas problemáticas tienen unas causas. Para ello, la compañera Leslie les va a hablar de las causas de estas problemáticas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Joana Torres. Bueno, una de las principales causas que se vio reflejada en las entrevistas fue que la falta de motivación es una de las causas más notables, porque hay muchos estudiantes de que no quieren prestarle atención a las clases, no le encuentran como un sentido como de amor a esas clases que se le están presentando a los docentes. Al igual, dicen que hay problemas familiares que pueden ser una de las causas, como dijeron algunos profesores, que pueden desmotivar los problemas psicosociales que frecuentan en sus hogares. Resaltando más que todas esas dos causas porque los estudiantes, al ver que tienen muchos problemas, no se concentran prácticamente en sus labores diarias que son en la escuela. Entonces, le generan esos problemas de aprendizaje que se frecuentan más que todo en las aulas de las instituciones. Bueno, ahora la compañera Leslie habló de las causas. Continúa nuestra compañera Jennifer, que nos va a hablar de las consecuencias y factores de riesgo de esas problemáticas. Gracias, compañeras. Buenas tardes al resto. Autorizo la grabación de esta entrevista para poder darle desarrollo a la actividad establecida en el curso de acción psicosocial en la educación. Bueno, son muchas las consecuencias que genera este tipo de problemas en la educación, ¿sí? Tenemos como una consecuencia primordial que lo pudimos observar en las entrevistas, la deserción escolar. Muchos estudiantes sienten que cuando la capacidad de ellos de aprendizaje se encuentran reducida, la opción que tienen es no asistir más al colegio. En algunos casos observamos dentro de esas consecuencias también que los estudiantes se vuelven intermitentes, van un día a clase, otro día no van, en algunos casos se vuelven estudiantes tímidos, estudiantes inseguros que aún cuando tienen el conocimiento de la clase o de la actividad que se les están planteando, se retraen y no quieren hablar porque les genera algún temor de que lo que están diciendo no guarden coherencia con el tema planteado y que sus compañeros en algún momento puedan llegar a burlarse de ellos. Entonces, esas son una de las consecuencias, digamos, en la deserción escolar que afecta más la capacidad del estudiante, porque una persona que no se prepara para el futuro o que tiene bajos conocimientos es una persona que no va a poder desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esas consecuencias también vienen asociados a unos factores de riesgo que tienen mucho que ver, algunos factores de riesgo con problemas de salud, con su composición familiar. Observamos que la capacidad
de muchos estudiantes se nubla de acuerdo a su composición familiar porque vienen de hogares totalmente disfuncionales, con padres con problemas, padres divorciados, o que en el núcleo familiar existen más niños que son de su mismo tamaño y la atención de pronto pudiera centrarse en algunos de ellos más que en el niño que está teniendo esos problemas estudiantiles. También otro factor de riesgo es la vulnerabilidad económica en la que se encuentran esos padres de familia para ayudar a ese estudiante, también la baja capacidad económica de las familias, la baja escolaridad de los padres. La baja escolaridad de los padres es un factor de riesgo, porque un padre que nunca se preocupó por estudiar es un padre que no va, en muchos casos se observa que no se preocupó por estudiar, va a ser un padre que no va a inculcar en sus hijos el amor por el estudio, no va a estar pendiente tampoco de las tareas que ese niño tiene en el colegio ni cómo va a desarrollarla. Otro factor de riesgo que podemos observar es que muy pocas veces en las instituciones educativas se le presta atención a ese estudiante, digamos una atención de manera personalizada para ver a qué se debe su bajo rendimiento escolar. Entonces hay diversos factores de riesgo que van desde la salud, un factor genético pudiera ser, los factores sociales, y también estos factores de riesgo pueden ser también factores culturales dependiendo del entorno en el que se ha desarrollado ese estudiante. Gracias. Así es, como dice la compañera Jennifer, también argumentar la metodología inapropiada de muchos docentes, que les falta más creatividad, y eso es un factor de riesgo, porque también los docentes viven estrés. Ya, por ejemplo, hay docentes que no llevan esa motivación, no tienen esa creatividad para dar una buena metodología a los estudiantes, y por ello viene la desmotivación de ellos, porque les falta creatividad, les falta vocación. Bueno, entonces continuemos para cuáles son las acciones que vamos a implementar para solucionar dichas problemáticas, y para ello la compañera Maite Leonor les va a hablar de esas acciones que vamos a implementar. Buenas tardes, mi nombre es Maite Leonor Díaz Gutiérrez, y las acciones que vamos a implementar para realizar, para hallar esta problemática de estas encuestas descritas anteriormente, son que a nivel de las instituciones, estas deben generar condiciones necesarias para lograr un aprendizaje mediante la inserción social de los estudiantes, y debe existir una prevención primaria para los jóvenes que presentan algún tipo de bajo desempeño escolar. Por otro lado, a nivel individual, el estudiante debe reconocer su falencia y ser receptivo a la ayuda que se le puede brindar. A nivel grupal, se debe fortalecer la capacidad para ser empáticos con los demás, ya que muchas veces no hay la empatía adecuada entre alumnos y estudiantes y profesores, perdón, para que haya un buen desempeño escolar. Eso influye mucho. A nivel grupal, se debe fortalecer la capacidad para ser empáticos hacia los demás, con todo el grupo, con todo el entorno, ya sea en la parte familiar, etcétera. Y por último, a nivel familiar, se debe profundizar a través de las terapias, buscando qué dificultad está presentando este estudiante, bien sea en el interior de la familia, qué es lo que está perjudicando su proceso de aprendizaje, mediante la situación que puede estar viviendo en su familia. Y todo lo anteriormente descrito se realiza bajo la supervisión de un profesional de psicología. Muchas gracias. Así es, bajo la supervisión de un profesional en la psicología, porque muchas veces falta en un colegio que haya esa dirección de un psicólogo. Le falta como más empatía, como más dedicación hacia el estudiante, porque sí existen los psicólogos en las instituciones educativas, pero muchas veces no se cumple ese rol como tal.
Si alguna quiere pues concluir. Sí, yo quería agregar algo, compañeras, y digamos a modo de conclusión, y es que las instituciones educativas cometen el error de preparar a los estudiantes para un examen de ratico, más no para la vida, ¿sí? Entonces yo sí considero que el aprendizaje de los estudiantes, el éxito del aprendizaje de los estudiantes no debe medirse a través de un examen. El éxito del estudiante debe medirse, debe ir mucho más allá, que debe implicar la empatía, debe enseñar a los estudiantes a convivir, debe enseñar a los estudiantes a que ellos puedan socializar, a que ellos puedan solucionar sus propios problemas, es decir, deben las instituciones educativas enseñar a la persona cómo prepararse para la vida. Incluso esa debe ser como la tarea principal, el rol de ese psicólogo también, enseñar al estudiante a que se prepare para la vida, porque en la medida en que tú refuerzas las competencias de ese estudiante, vas a volver a ese estudiante un estudiante más seguro. Ese estudiante va a ser más receptivo ante la información que le esté brindando el educador, y sí debería como implementarse otro tipo de herramientas educativas. No te pongan a leer un párrafo de 4 o 5 hojas, porque realmente eso te prepara para un examen. De hecho, nosotros lo hacemos, nos preparamos para un examen y nos aprendimos el ratico y pare de contar. Entonces, debe existir en las instituciones educativas otro mecanismo de aprendizaje, incluso que involucren las redes sociales, porque si algo observamos es que los estudiantes hoy en día viven en función de las redes sociales, y hay un sinnúmero de herramientas que definitivamente nos pueden ayudar para que ese estudiante comprenda mejor un texto y además que lo haga más dinámico. Eso quería agregar. Preparemos a los estudiantes para la vida, para el desarrollo de su proyecto personal y no para un examen. Exactamente. Y yo de pronto también puedo concluir de que en los salones de clase, al ver una persona que tiene dificultad de aprendizaje, lo excluyen, no lo incluyen, sino lo excluyen. O sea, no se ve como muy, o sea, no le prestan atención al muchacho, o a la persona, o al estudiante. Y aún así los estudiantes, como lo dijeron muchos de los que le hice la entrevista, le hacen bullying. Y cuando en el momento en que le hacen bullying, ese niño puede tener un síntoma depresivo y no encuentra como el aliado para que él no tome una decisión no adecuada, que puede llevar a la depresión, a un suicidio. Porque como se le dificulta su problema de aprendizaje y no tiene un padre de familia que lo esté guiando siempre, puede tomar esa opción. Porque realmente a veces el problema de aprendizaje también viene como que no lo incluyen dentro del aula de clase y que no le prestan mucha atención al problema que está ejerciendo en el momento. También podría ser una causa y una consecuencia de lo que estábamos hablando. Es otra cosa que quisiera aportar, es también que influye mucho el comportamiento, el cómo nos expresemos hacia los profesores, hacia las demás personas, hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos, nuestros compañeros de clase. Y eso influye mucho, porque obviamente que si yo me comporto mal frente a otra persona, esa persona no me puede tratar igual, porque es como dar y recibir. Lo que das, eso recibes. Bueno, sí, para concluir también, pues como padre de familia, nosotros que estamos formándonos para ser psicólogos también somos padres. Y ahora en esta problemática que está viviendo el país, como es el problema del COVID, podemos ver que la educación se dio ahora virtual para ellos, después de estar presencial. Y que esta educación virtual muchas veces lo que ha tenido es desmotivación. Ellos se han puesto un tanto perezosos porque no tienen como esa motivación, porque muchos profesores no tienen una metodología apropiada, no son creativos. Y uno como padre de familia debe cumplir un rol muy importante. Esto no es una labor solo de docentes y de estudiantes, también de padre de familia. Por eso la entrevista
puede docente, estudiante y padre de familia. ¿Por qué? Porque nosotros tres hacemos la unidad y somos nosotros los encargados de que esto funcione. Porque si solamente está implicado padre de familia, no se puede. Tienen que estar los tres cumpliendo su rol como tal para que se pueda llevar a cabo un excelente aprendizaje. Bueno, entonces, no hay más que decir. Bueno, No tengo más nada que